máxima en Guerrero. Fuerzas federales blindan Acapulco y varios municipios, pero eso no detiene a los comandos de la muerte que salieron de sus guaridas a cometer sangrientos crímenes. Carolina del Norte se convirtió en un infierno para decenas de miles de indocumentados. Las últimas leyes firmadas por el gobernador son un claro mensaje de que no son bienvenidos. Están siendo directamente atacados. Explota el caos en El Salvador. La policía se lanza con violencia contra manifestantes. Se vivieron horas de terror en las calles. El macabro hallazgo que tiene sumido en el miedo a millones en Honduras. Los restos de 3 niñas desaparecidas fueron abandonados en bolsas plásticas en una colonia de Tegucigalpa. Que los familiares de las 3 niñas reclamen sus cuerpos. La Iglesia Mayor de Lucifer, el primer templo en el mundo para la adoración del llamado Ángel de Luz, listo para abrir sus puertas en una ciudad de Estados Unidos. Hay reacciones a favor y en contra. En vivo desde Los Ángeles, esto es Noticiero Cierre de Edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con gusto Adriana Ruggiero. De inmediato comenzamos con la información y lo hacemos en Michoacán, donde hay preocupación por la embestida de las fuerzas federales. Decenas de ex autodefensas han huido a la sierra porque temen ser blanco de la policía y de los municipales. Vamos a pasar con Eliseo Caballero, quien se encuentra en la zona y desde allí nos informa. Adelante, Eliseo, vamos contigo. Buenas noches. Gracias, Adriana. Las últimas horas han sido tensas en Michoacán. Muchos pueblos se han declarado en alerta máxima ante el temor de que se desate una cacería contra personas inocentes. Veamos el reporte. Muchos temen que esta podría ser la razón real del ingreso de miles de efectivos del Ejército y fuerzas federales en Michoacán, exterminar de una vez por todas a las autodefensas que aún siguen armados y leales a José Manuel Mireles en las costas michoacanas. Fuerzas federales y gendarmería continúan su estratégico despliegue en Michoacán, que se acompañará de una vigilancia extrema que ya anunció el gobierno. Le voy a poner arcos de vigilancia a todos los accesos a Michoacán, brechas, carreteras con tecnología de punta para aquellos que transitan armas o droga. En el momento que crucen por ahí, vamos a detectar. Esto ocurre mientras en el Ceferezo de Hermosillo, Sonora, el ex líder Mireles, el guerrero que limpió a muchos municipios de los Caballeros Templarios, se deteriora lentamente enfermo de diabetes, aún sin recuperarse del avionazo y víctima de la represión del gobierno federal que lo quiere eliminar. Ante el temor de que vayan por ellos, los seguidores de Mireles se han refugiado en la sierra. Ex autodefensas de Aquila, Aguililla, Coahuayana, Lázaro Cárdenas y Cualcomán están escondidos en espera de ver si la embestida del gobierno es contra los delincuentes o contra ellos. De momento regreso contigo al estudio, Adriana. Gracias por tu informe, Eliseo. Muy buenas noches. Bueno, pero mientras tanto, en Sinaloa, los comandos de la muerte tienen en la mira a los directores de seguridad pública. El último atentado ocurrió contra el del municipio del Rosario. Miguel España Rodríguez resultó gravemente herido. Un grupo de hombres disparó contra él mientras desayunaba en un restaurante. El ataque dejó 2 muertos. Uno de ellos era un agente municipal. Pasamos ahora al estado de Guerrero, que está siendo patrullado por elementos del Ejército y la Policía Federal. Aún así, a pesar de la fuerte vigilancia, los asesinatos continúan. Eda Sentíes nos tiene el reporte completo de esto. A solo horas de que el nuevo gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y las autoridades federales pusieran en marcha un nuevo plan para blindar el estado, los sicarios del crimen organizado les mandaron un macabro mensaje. No le temen a las autoridades. A pesar de la presencia de 1.500 elementos de la Policía Federal en Acapulco, los comandos de la muerte salieron de cacería y en pocas horas ya habían asesinado a 4 personas en diferentes partes del puerto. El primero de ellos fue un taxista que fue interceptado por una banda criminal que lo despojó de su vehículo y atacó a balazos en la colonia Bellavista. Mientras que de manera casi simultánea, en la colonia Manantiales, otro hombre fue asesinado a tiros. La última víctima se reportó en la colonia Manantiales, donde un hombre fue asesinado de varios impactos de bala sobre la calle principal. Mientras tanto, en el municipio de Zumpango de Neri, 8 policías federales fueron retenidos, pero horas después los liberaron. Los acusaron de ser cómplices de los Guerreros Unidos.
De 2011 a la fecha, el gobierno federal ha puesto en marcha el plan Guerrero Seguro. Sin embargo, los empresarios aseguran que esta estrategia no ha dado resultados. Esperan que este nuevo plan ahora sí funcione. Eda Sentíes, cierre de edición. Bueno, y mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue demostrando su cero tolerancia a las críticas, él mismo es acusado de desatar una ola de represión en contra de las organizaciones que velan por los derechos humanos. Julio Sánchez investigó y nos preparó el siguiente informe. Como si no fuera suficiente en México con las violaciones a derechos humanos que sufren las personas diariamente, ahora también los activistas y defensores son víctimas de acoso y persecución por denunciar los delitos. Encarcelamiento, violación a nuestras compañeras. Aseguran que son campañas orquestadas desde los más altos niveles, con la única intención de silenciar las voces que dan a conocer la realidad que se vive en ciertas zonas del país. El meollo es privatización, el despojo de derechos. Organizaciones internacionales estiman que en México la impunidad alcanza niveles alarmantes, pues en la mayoría de los delitos los responsables simplemente no enfrentan la justicia y eso complica la lucha por el respeto a la vida. No viene nada más de los brazos armados del gobierno mexicano, de los brazos oficiales, llámese policía estatal, granaderos, policías municipales. La violación a los derechos humanos en México es tan alarmante que las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alertado sobre la enorme tarea pendiente que tiene la administración de Enrique Peña Nieto. En Ciudad de México, Julio César Sánchez, cierre de edición. De la capital mexicana nos vamos hasta Oaxaca, donde las autoridades se cansaron de las acciones de los sindicatos de maestros. Aún no despertaban y arrestaron a varios dirigentes. Emanuel Guzmán desde allá con los detalles. Así como delincuentes, estos líderes del sindicato de maestros fueron detenidos por organizar y dirigir los enfrentamientos violentos en el estado de Oaxaca. Unos de los más violentos en sus protestas y donde los maestros mandaban a su antojo por encima de cualquier autoridad. Unos 800 agentes estatales y federales rodearon y desalojaron a los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantenían un plantón en protesta a la reforma educativa, exigir el pago de colegas y el contrato automático de normalistas. Al llegar la policía, los profesionales de la educación salieron de sus casas sin mayor reparo para no provocar la violencia de los efectivos. Enseguida los uniformados retiraron lonas, casas de campaña y cuanto objeto encontraran. Solo le quedan dos caminos a los maestros que por la fuerza tratan de imponer sus razones. O aceptan las condiciones del gobierno o se enfrentan a él. Yo entiendo que estén protestando, yo sí estoy a favor de su causa. Pues si en algún momento cometen un delito, pues el delito debe ser sancionado. Muchos creen que se trata solo de una amenaza del gobierno de Peña Nieto para controlarlos. Otros ya están hartos de tanta protesta que no lleva nada y lo más peligroso es que en medio de los bandos está el pueblo mexicano que cada vez se tiene que acostumbrar a perder sus libertades por las protestas violentas de unos cuantos. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, cierre de edición. Bueno, y aquí en Estados Unidos se vivieron momentos de terror en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. Estas imágenes son las que demuestran el terrible momento en que el avión de la aerolínea Dynamic Airways en llamas. Al menos 15 de las 101 personas a bordo resultaron con quemaduras. La aeronave se disponía a despegar para iniciar su viaje hacia la ciudad de Caracas, Venezuela. Sin embargo, un incendio en el motor derecho de la aeronave obligó a la tripulación a evacuar de emergencia el Boeing 767. Hacemos con esto una primera pausa, pero no se aparten, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, ¿por qué Carolina del Norte se convirtió en el estado más racista después de Arizona? Ya no quieren ver a ningún indocumentado. Además, caos en El Salvador. Las imágenes de la violencia que se desató. La policía no tuvo piedad y arremetió con fuerza. Y también más adelante, la Iglesia Mayor de Lucifer, el primer templo en el mundo en adorar al que consideran el ángel de la luz. Les diremos dónde está ubicado y les hablaremos de la controversia. En las últimas horas, el estado de Carolina del Norte pasó a ser un infierno para los indocumentados. Abel Álvarez nos explica por qué ahora miles de inmigrantes están en peligro. Están siendo directamente atacados por estas autoridades locales al negarles esta forma de identificación.
La ley contempla, entre otras disposiciones, prohibir la aceptación de la matrícula consular mexicana como forma de identificación. Estamos muy preocupados porque no se vaya a replicar esta acción del norte, de las Carolinas del Norte en otros estados de Estados Unidos, donde ya se aceptan varios documentos como forma de identificación. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado donde informa que el gobierno lamenta la aprobación de la ley HB 318. Indicó que las matrículas se emiten con fundamento en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de la cual son parte México y Estados Unidos. Pues yo opino que es muy malo, está muy mal eso, porque todos tenemos derecho a una mejoría. Yo lo veo como un caso de otro estado racista más. Las autoridades mexicanas unirán esfuerzos para evitar que la nueva ley viole los derechos humanos y laborales de los más de 300,000 mexicanos que residen en Carolina del Norte. Que se repliquen las acciones como aquí en California, donde se le dan licencias de manejo a los trabajadores indocumentados, se le dan más derecho y más protección. Y aunque la ley HB 318, que prohíbe la utilización de la matrícula consular como método de identificación para la comunidad mexicana, está en vigor en Carolina del Norte, se espera que esto no se replique en otros estados del país. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez. Cierre de edición. Y hoy la Cámara de Representantes del Congreso escogió a Paul Ryan como su nuevo presidente. Esto luego de la renuncia de John Boehner, quien fue incapaz de llevar adelante la discusión de la reforma migratoria con el ala republicana. Ryan entra al cargo con la promesa de lograr resultados entre demócratas y republicanos. Sin embargo, su llegada no parece representar buenas noticias en el tema migratorio, ya que ha establecido que no someterá a discusión ninguna reforma migratoria hasta que no haya un nuevo presidente en la Casa Blanca, lo cual seguirá dejando en el limbo a millones de indocumentados por mucho más tiempo. Bueno, pero vamos a pasar a temas más agradables, y es que les tenemos un espacio, el que le vamos a presentar a continuación, en el que queremos resaltar los logros y la lucha de los inmigrantes latinos aquí en Estados Unidos. Hoy destacamos la lucha de Anthony Galindo por la igualdad de género, y es que, como nos dice Rosa María Orbach, él es uno de nuestros héroes. Veamos. Anthony Enrique Galindo nació en Guatemala. Era solo un bebé cuando llegó a Los Ángeles, California. Soy inmigrante indocumentado. Vine a los Estados Unidos cuando tenía 1 año. Este joven activista sabe que dejó su país porque su padre era violento, y eso provocó que su madre, hermana y él migraran a Estados Unidos. Los vinimos para Guatemala fue porque estuvo sufriendo violencia doméstica. Era constante, mi papá era drogadicto. En la preparatoria mostró interés en los problemas sociales y buscó grupos para defender los derechos de los más desprotegidos. Yo soy un aliado en la comunidad y yo pues me incliné a ayudarlos, ¿verdad? Como yo les digo, no necesitas que ser parte de la comunidad LGBT para ayudarlos. Si te gustan los hombres o las mujeres, no importa. Yo de todos modos les voy a ayudar porque, como muchos dicen, el amor gana todo. Desde hace 4 años participa en marchas, protestas a favor de la igualdad de género. Anthony tiene el apoyo de toda su familia, en especial su madre. Ella es una mujer es fuerte. Fue una decisión dura para ella tomar. Ella pensó, yo quiero lo mejor para mis hijos. A Anthony le encanta la fotografía y, como cualquier chico de 19 años, le gusta la música, los videojuegos. Piensa terminar su carrera de periodismo en San Francisco. Me llamo Anthony Galindo y estoy orgulloso en participar en nuestros héroes premios de la radio. Y los invito para pelear para la igualdad del género. Desde Pasadena, California, Rosa María Orbach, cierre de edición. Gracias a Rosy por el reportaje y a Anthony por su aporte a nuestra comunidad. Hacemos una siguiente pausa, pero no se aparten, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, violencia en El Salvador. Explota el caos en las calles. La policía reprime con fuerte violencia a manifestantes. Además, espeluznante el macabro hallazgo de los restos de 3 niñas en bolsas plásticas en Honduras. Ponen alerta al país entero. Más adelante también los llevaremos a conocer de cerca la Iglesia Mayor de Lucifer, el primer templo mundial que en pocas horas abrirá sus puertas al público. En El Salvador se vivieron horas de angustia y terror. El gobierno del izquierdista FMLN se cansó de los manifestantes y envió a dispersarlos con violencia. Osuna Tambakis estuvo en el lugar del caos y nos preparó el siguiente informe. Veamos.
En una verdadera batalla campal se enfrentaron en esa calle los veteranos de guerra y los policías antimotines. Ellos quieren una pensión. Los manifestantes, excombatientes de las Fuerzas Armadas y exguerrilleros del FMLN se enfrentaron con la unidad del mantenimiento del orden. Los manifestantes estaban armados con piedras y palos, mientras la respuesta de la policía fue con balas de goma y gases lacrimógenos. El gas pimienta dispersó a los veteranos de guerra y ahí se ve cómo los principales líderes de los excombatientes son capturados. Me llevan aquí como que fuera un villano, un delincuente, un criminal, cuando los criminales están ahí en la Asamblea Legislativa. Se dejaron que se siguieran manifestando. Ya en la segunda ocasión, pues, se ya ocuparon más violencia, entonces, lógicamente, nosotros tenemos que actuar. Estoy en el lugar exacto donde comenzaron los disturbios. Nos cuesta respirar porque todavía hay en el ambiente gas lacrimógeno. Aquí se encuentran todavía algunos antimotines por si los veteranos de guerra quieren regresar. Los veteranos de guerra iban una vez más a la Asamblea Legislativa de El Salvador para exigir se les apruebe una ley de beneficios. La confrontación dejó al menos 2 manifestantes heridos y 8 capturados. En El Salvador, Josué Natambaquis. Noticiero Cierre de edición. Del Salvador nos desplazamos hasta Honduras, donde un macabro hallazgo sumió al país en el miedo. La policía encontró los restos de 3 niñas en bolsas plásticas. Edith Copland nos tiene los detalles. Como si se tratara de una película de terror, los ciudadanos no podían creer dantesca escena que sus ojos veían en la capital de Honduras, al encontrarse cerca de un río y en bolsas negras para basura los cuerpos sin vida de 3 niñas, una de 12 y 2 de 13 años. Y luego este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, con masaña, metidas en bolsas, cercenadas. Sobre los cadáveres se encontró una fotografía supuestamente de las víctimas que habían sido sustraídas de la cuenta de Facebook de las menores asesinadas. Según el reporte de medicina forense, las 3 pequeñas, de nombre Catherine Milagros Matute, de 12 años, Jocelyn Fabiola Godoy, de 13, y Fernanda Alejandra Petit, también de 13, habrían sido asfixiadas. Se observó que tenían hasta unas fotografías como que las habían bajado de las redes sociales. El hallazgo se dio cuando vecinos del sector se percataron de las sospechosas bolsas, de las cuales se veía la cabellera de uno de los cuerpos, por lo que llamaron a la policía. Según algunos vecinos de la colonia Los Llanos, varios desconocidos a bordo de un vehículo llegaron al lugar y tiraron los cadáveres en la zona. La morgue espera que los familiares de las 3 niñas reclamen sus cuerpos para sepultarlos en sus lugares de origen. Las autoridades no han brindado detalles sobre las causas que pudieron ocasionar el ataque ni quiénes son los asesinos. En Tegucigalpa, Honduras, Edith Copland, cierre de edición. Pasamos a otros temas, y es que este fin de semana, coincidencia o no con la fecha de festividad de Halloween, abrirá sus puertas en Texas la primera iglesia de Lucifer en el mundo. El nuevo recinto ya enfrenta muchas críticas, pero también cuenta con el apoyo de otros, entre los que hay un número importante de hispanos. En el siguiente reportaje, Crisbel Mora pone en perspectiva los argumentos de los fundadores de esta iglesia y hasta qué punto puede llegar la libertad de culto para garantizar los derechos individuales y colectivos. Veamos. En el pintoresco complejo Old Town Spring en las afueras de Houston, Texas, donde las casas antiguas se mezclan entre lo verde del paisaje tranquilo y acogedor, está por desatarse el mismo infierno. Mañana se inaugurará aquí la llamada Iglesia Mayor de Lucifer, y ya tiene a muchos aterrados y a otros esperando que el templo al que muchos consideran dedicado a Satanás abra sus puertas. Jacob No, cofundador de la Iglesia Mayor, asegura que no hay nada que temer, que no hay que confundir a Lucifer con Satanás, porque son 2 seres distintos. Esta iglesia cuenta con 20 fundadores, de los cuales 10 son hispanos. Iván Enigma, como ha preferido llamarse, nos cuenta que a pesar de que la religión para los hispanos es una tradición, para ellos, ser luciferiano es un acto de convicción. Cuando hablamos de Lucifer, estamos hablando de Lucifer antes del tiempo judeo-cristiano. Lucifer no busca nuestro culto, te quiere traer educación, que no busca que los otros miremos para arriba para él. Él quiere caminar enseguida de nosotros. Según Iván Enigma, una de las estrategias será la de extender su influencia entre los hispanos. Además, ya tienen a la venta en español el libro Sabiduría de Eósforo, la filosofía luciferiana.
nosotros consideramos mucho más maligno, Dios de los cristianos. El pastor de la iglesia cristiana Mahanaim, Sergio Castillo, advierte que la apertura del templo luciferiano solo genera caos y tinieblas. Se deja manifestar en lo que vemos en las calles, el vicio, la drogadicción, prostitución, vemos hogares desbaratados, vemos familias desintegradas. Pero ¿hasta dónde llegan los límites de la libertad de culto? En el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece como un derecho fundamental. Y en el caso de Estados Unidos, este derecho está respaldado por la primera enmienda de la Constitución. Y aquí en los Estados Unidos se está respetando ahorita la libertad religiosa. De acuerdo a las declaraciones de sus detractores, este es un centro de culto satánico. La comunidad de Facebook de la Gran Iglesia de Lucifer asciende y ya cuenta con más de 6,000 seguidores. Mientras tanto, sus opositores pretenden exigir al gobernador de Texas que impida su funcionamiento y hasta ahora ya han logrado recolectar 12,500 firmas. Para Cierre de Edición reportó Crisbel Mora. Hacemos con esto una siguiente pausa, pero no se aparten, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, los graciosos meninos celebran hoy su Día Nacional, una fiesta que muchos esperaban y nosotros les tenemos una pequeña sorpresita. Bueno, y ahora les quiero contar un poquito de Rica Famosa Latina porque las chicas regresan de Aspen y aunque Sandra Vidal no estuvo presente en el viaje, su imprudencia fue el motivo de los conflictos que se dieron entre las chicas al compartir con Sisi que Niurka le había entrenado para pelear. El lunes Andrea buscará a Sandra por el problema en el que está metida por su culpa, pero este encuentro terminará en enfrentamiento. No se lo pierda los completito. En Rica Famosa Latina a las 7, 6 centro, por supuesto, por aquí por Estrella TV. Y bueno, ya estamos contando los días. Solamente faltan 7 días para los premios de la radio 2015 que se celebrará el próximo 5 de noviembre en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Les recordamos que la alfombra roja comenzará a las 6 de la tarde, así que mire, esté bien atento, no se lo puede perder. Y ahora quiero hacerle la invitación para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, sean parte de nuestra comunidad. Ahí está en su pantalla, estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Es el mejor canal para comunicarse con nosotros y dejarnos saber sus opiniones. Queremos escucharlos. Y ya para despedirnos, los vamos a dejar con imágenes de los gatitos, esas lindas mascotas que hoy celebran su Día Nacional. Ahí tienen a los graciosos meninos en su fiesta, que los disfruten. Muy buenas noches, entonces hasta mañana.